Buenas tardes, mis queridos hermanos. Una vez más tengo el privilegio, la responsabilidad, el gran honor de compartir la palabra de Dios con todos vosotros. Me gustaría, como siempre digo, para no perder las buenas costumbres, hacer primero una oración para ponerle su palabra y nuestra vida en sus manos y que Él haga la obra que quiere hacer en nuestras vidas a través de su Espíritu Santo, y que su palabra nos llene de conocimiento para poder realizarla. Dios mío, te damos muchísimas gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque a pesar de no merecerlo, Señor, tú nos salvaste, Señor, por tu infinita misericordia, Dios mío. Por tu gracia, Señor, somos aceptos en el amado, Dios mío. Gracias, Señor, por tanto amor que has derramado en nuestros corazones. Te pido, Dios mío, de que tú en esta tarde bendigas tu palabra, Señor, la que tú pusiste, Señor, la semilla en mi corazón, Dios mío, y la hiciste germinar, Dios mío, para que pudiera dar fruto. En esta tarde, Señor, vamos a poner ese fruto delante tuya, Dios mío, y queremos poner nuestros corazones, Señor, para que también sean la buena tierra, Señor, donde tú siembres también tu semilla y demos fruto a 100 por uno, Dios mío. Haz que tu palabra, Señor, lleve a cabo la obra por la que tú la envías, Señor, y que tu Espíritu Santo nos convenza, Señor, nos haga sentir la tuya, Dios mío, y con el propósito que tú la envíes, Dios mío. Ayúdanos, Señor, porque somos torpes, débiles, Dios mío. Necesitamos de tu ayuda, Dios mío, para que se produzca. Padre, gracias, Señor, quédate con nosotros en este tiempo. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén. Muy bien, esta tarde vamos a meditar en el libro de Amós, uno de los profetas menores, llamado así, no porque hubiera profetas mayores por cuanto a su ministerio, su importancia, y menores, sino simplemente por la extensión del contenido. Libros más pequeñitos, y por eso se le llama profetas menores. Y vamos a ir al libro de Amós, un profeta un tanto peculiar. Dice la palabra en el libro de Amós, capítulo 7, versículo del 10 al 17, le vamos a dar lectura para conocer un poco al personaje que Dios va a utilizar al escribir este libro, al profetizar estas cosas. Dice la palabra en el libro de Amós, capítulo 7, versículo del 10 al 17, que entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós: vidente, vete, huye a tierra de Judá, y come allá tu pan, y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices: no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho el Señor: tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suerte, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Fijaros, dice que Amós era agricultor, ganadero de Tecoa, una ciudad al sur de Jerusalén, y una vez que ya el reino se había dividido en las 10 tribus del norte y las 2 del sur, el Señor lo envía a Israel, a las 10 tribus del norte, a profetizar. Ni siquiera era nativo de las 10 tribus, era de las 2 tribus del sur.
Y el Señor, sin embargo, lo envía a profetizar a Israel, ¿no? Amasías, el sacerdote, informa a Jeroboam, el rey, diciendo que Amós está profetizando de que Israel va a ser llevado cautivo. Después va a ser así, en la siguiente generación va a ser así, van a ser llevados cautivos a Siria. Pero imaginaros, decirle a un pueblo que va a ser llevado cautivo fuera de la tierra, eso era algo tremendo, algo, como dice el sacerdote, que no se puede, la tierra no puede resistir esas palabras, ¿no? Así que Amós es un profeta que no es profeta, que no es ni profeta ni hijo de profeta, como él dice, y hasta incluso esto nos podría hacer pensar de que muchas veces hoy día para servir al Señor hace falta un reconocimiento, unos títulos, un bagaje, un que otros siervos te reconozcan y otros te apoyen y reconozcan tu ministerio. Y sin embargo, Amós dice que es ganadero, de detrás del ganado, y que se dedica a sembrar sicomoros, habla la historia de él, y a pinchar higos, a recoger higos silvestres, ¿no? A producir miel y recoger higos silvestres. De esa profesión, el Señor lo lleva a profetizar a Israel, ¿no? Sin ser de un linaje de profeta, ni hijo de profeta, como dice él, ¿no? A veces el Señor escoge, como escogió también a sus discípulos, pescadores, publicanos, gente del vulgo, sin letra, sin reconocimiento, sin título. A veces el Señor, para hacer su obra y para avergonzar a los sabios, como también dice en su palabra, escoge a hombres sencillos, ¿no? Pero hombres íntegros, que a pesar del mensaje que sabía que iba a llevar y que no iba a gustar y que posiblemente podría correr hasta peligro su vida, él va adelante en el nombre del Señor. Este es Amós, el profeta que va a hablar a Israel y del que vamos a sacar nosotros en esta tarde 3 enseñanzas para nuestras vidas. Porque fijaros, siempre que pensamos que Israel es un pueblo que desobedece al Señor y por eso el Señor envía profeta para advertirle e incluso lo lleva al cautiverio y demás, no sé, a mí me ocurría que yo siempre tenía el concepto de que Israel se desviaba hacia la idolatría, ¿no? Es lo que siempre más o menos hemos visto, ¿no? De que Israel, cuando desobedecía al Señor, lo que hacía era que adoraba a otros ídolos, ¿no? A otros dioses, a otros falsos dioses, ¿no? Y por eso el Señor llegaba al momento en que no podía soportar, ¿no? Esa infidelidad, ¿no? Pero fijaros, el contexto histórico en el que se encuentra el pueblo de Israel cuando Amós profetiza es un contexto histórico que además de tener, digamos, un culto sincretista donde además de ofrecerle todos los sacrificios y todo el ritual al Señor, el pueblo también tiene otros dioses o incluso alianza con otras naciones de alrededor y ven con buenos ojos el que se le sacrifique a esos dioses, ¿no? Fijaros, hay 3 aspectos de los que quiero hablar en esta tarde, del momento en el que estaba el pueblo de Israel cuando profetiza Amós y que pueden ser aplicables perfectamente a nuestras vidas, ¿no? Para llegar a una conclusión, a una enseñanza, a una aplicación para nosotros en esta tarde. En primer lugar, dice que el pueblo había adquirido, porque tenía bonanza económica, le iban bien las cosas, producía grano, animales, tenía comercio con las naciones de alrededor y el dinero hacía que pudiera tener caballos, criarlos, comprarlos, de forma que su ejército se había engrandecido y se había fortalecido. Y a través de alianzas también con las naciones de alrededor, Israel se siente seguro. Ya no es un pueblo indefenso que vienen las naciones de alrededor y les roban la comida y lo destruyen. Y tienen que estar escondiéndose en las cuevas,
sino que es un pueblo que se siente seguro, se siente posicionado y se siente incluso respaldado por las naciones de alrededor. Fijaros, dice en el capítulo 6, versículo 13, dice: vosotros que os alegráis en nada, que decís, ¿no hemos adquirido poder con nuestra fuerza? Ese era el concepto que tenía Israel. Hemos adquirido poder con nuestra fuerza. Cuando Israel no tenía ejército, ni armas, ni eran especialistas en guerra, duchos en la batalla, los libró el Señor de pueblos más fuertes. Pasado el tiempo, confiaban en su fuerza y en las alianzas con otras naciones. Fijaros en el capítulo 2, versículos 9 y 10, lo que le dice el Señor cuando venían de Egipto a través del desierto. Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como altura de los cedros, y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto, y os conduje por el desierto 40 años, para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. Cuando Israel no era un pueblo hábil en la batalla, cuando no tenía armas, cuando no estaban preparados para luchar, el Señor los hizo derrotar al amorreo, un pueblo fuerte y preparado, y Dios los hizo derrotar. Pasado el tiempo, Israel confía más en su fuerza que en el respaldo del Señor para protegerlo de las naciones de alrededor. En primer lugar, confianza puesta en sus propias fuerzas. La primera enseñanza que quiero que retengamos en esta tarde. La confianza que Israel tenía en los tiempos de Amós era en su ejército y en las alianzas que había hecho con las naciones de alrededor. En segundo lugar, Israel gozaba de un éxito en cuanto a lo material. Fijaros, dice en el capítulo 4, versículos 4 y 5, id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días, y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice el Señor. Había, por lo que se deduce aquí, un continuo de ofrecer sacrificio, de diezmar cada 3 días. Había abundancia. Había abundancia. Evidentemente, al parecer Israel gozaba de prosperidad económica e hizo que dejaran de buscar al Señor, y aun cuando los azotaba con adversidad, tampoco se volvían a Él. Incluso cuando en medio de esta abundancia Dios hacía que lloviera en un sitio o en otro no, o viniera una plaga, o hubiera hambruna en algún momento dado en alguna de las zonas del pueblo, para que despertaran y pudieran ver que todo eso era producto de la bendición de Dios, ellos no reaccionaban ante esas situaciones, no veían la mano de Dios detrás de la provisión y detrás de las advertencias. En segundo lugar, Israel gozaba de abundancia, y eso también hacía que dejaran de mirar al cielo esperando la provisión de Dios, sino confiaban en sus graneros llenos, en su ganado, en la provisión que tenían y que ellos mismos habían conseguido a través de sus habilidades. En tercer lugar, había un orgullo espiritual, porque no es que hubieran abandonado la ceremonia, los sacrificios y las fiestas del Señor. Fijaros, dice en el capítulo 5, versículos del 21 al 23, aborrecí, dice el Señor, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz
de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no excusaré la salmodia de tus instrumentos. Es decir, ellos seguían ofreciendo sacrificios, celebrando las fiestas, pero Dios dice aquí que los aborrecerá, que no los mirará, que no los recibirá. Ellos creían, y era comprensible, porque el pueblo de Israel, cuando tenía paz y cuando tenía prosperidad económica, entendía que eso era porque Dios se la había dado, ¿no? Entonces ellos creían que contaban con la aprobación de Dios. Ellos creían que el Señor los respaldaba, que ellos estaban haciendo la voluntad de Dios. Y en cuanto a lo ceremonial, estaban cumpliendo, estaban llevando a cabo los sacrificios, estaban llevando a cabo las ofrendas, estaban llevando a cabo las fiestas, celebrando las fiestas solemnes. Ellos, en cuanto a todo el ceremonial, estaban cumpliendo con lo que Dios había dispuesto. El concepto del pueblo es que tenía fuerza, tenía prosperidad económica y tenía al Señor de su lado. Yo creo que si nos pusiéramos en paralelo con este pueblo o intentáramos aplicar el concepto que el pueblo tenía de sí mismo a nuestras vidas, podemos, la mayoría de nosotros, ¿no? Por muy bien o mal que estemos económicamente, por muy bien o mal que nos vayan las cosas en cuanto al cumplimiento de los deseos de nuestro corazón, en cuanto a llevar a cabo las ceremonias que tenemos con el Señor, yo creo que podríamos decir que estamos en una situación parecida a la del pueblo de Israel en aquel entonces, ¿no? Yo creo que la mayoría de nosotros nos sentimos fuertes. Evidentemente no somos los que llegamos un día al centro con nuestra vida destrozada, sin fuerza, sin ganas de vivir, con ganas de dejarlo todo ya porque no conseguíamos salir de aquello, con un montón de presiones familiares, sociales, judiciales. Hoy día nuestra vida, de la mayoría de nosotros, ha cambiado muchísimo, ¿no? Somos personas que estamos bien, tenemos ganas de vivir, fuerza para vivir, ¿no? Tenemos, la garantía de que estamos en medio de una sociedad donde tenemos cierta seguridad, ¿no? Tenemos un sistema sanitario, tenemos un gobierno estable, tenemos una seguridad en el momento histórico que vivimos de nuestras vidas. Tenemos cierta seguridad, ¿no? Tenemos cierto éxito material, cierta prosperidad. La mayoría de nosotros tenemos, yo digo lo imprescindible, ¿no? Tenemos una casita donde estar, tenemos comida, tenemos ropa. Muchos de nosotros, al hablar unos con otros, vemos que pasan por situaciones en un momento dado, por un periodo de tiempo, donde hay cierta estrechez, pero cierta estrechez. Todos los días comemos, terminamos pagando los recibos y aunque pasemos por un periodo de aprieto, pero al final el Señor en su misericordia provee para que podamos estar en paz con todo el mundo, ¿no? Tenemos cierto éxito material y somos personas que cumplimos con un ritual. Vamos al culto dominical, muchos de nosotros vamos al culto de oración, estamos conectados en un grupo cristiano, escuchamos alabanza, hacemos nuestras oraciones rutinarias de mañana, de noche, nos presentamos delante del Señor, cumplimos ritualmente con todo lo que el Señor en un momento dado podría demandarle a nivel personal a cada uno de nosotros. Estamos de forma parecida al pueblo de Israel en los tiempos de Amós. Ese era el concepto que tenía el pueblo. Y nosotros,
Si tuviéramos que hacer un balance de nuestras vidas, yo creo que la mayoría de nosotros nos daríamos por aprobado, ¿no? Mínimo. Algunos yo sé que se colocarían un 8 o un 9, otros, también por su forma de ser y el concepto que cada uno tiene de sí mismo, estarían siempre por detrás del aprobado, ¿no? Un insuficiente, un 3, un 4. Pero la mayoría de nosotros, si el baremo fuera este, seguridad, éxito y cumplimiento de los rituales, estaríamos en torno al aprobado, al 5, ¿no? Este era el concepto que tenía Israel de sí mismo. Pero fijaros el concepto que Dios tenía de lo que Israel estaba haciendo. Capítulo 5, versículo del 8 al 15. Dice la palabra: buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre, que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte, y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Ellos aborrecieron el reprensor en la puerta de la ciudad, y al que hablaba lo recto abominaron. Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no la habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decís: aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizás Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Fijaros qué concepto tan distinto tenía el Señor de su pueblo, ¿no? Dios, evidentemente, siendo Dios, era consciente del poderío y la fuerza militar que Israel tenía y del éxito material que estaba teniendo. Y era consciente de que cumplían, diría yo, escrupulosamente con las fiestas y con los rituales de aquellos tiempos, ¿no? Pero se desprende de estos versículos que había algunos aspectos que el pueblo había dejado de tener en cuenta. Fijaros, dice en el versículo 9 que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Es decir, el pueblo había empezado, como dijimos antes, a confiar en sus propias fuerzas. Y el pueblo había sido testigo, sus antepasados narrarían la historia de cómo el Señor los llevó a través del desierto y, siendo un pueblo débil, conquistó a pueblos muchísimo más fuertes que él. Y pasado el tiempo habían empezado a confiar en sus propias fuerzas. Y esto suele ocurrir, nos suele ocurrir a todos, ¿no? Yo recuerdo quién era antes de entrar en el centro, y evidentemente hoy día soy una persona totalmente distinta en cuanto a eso, ¿no? Entonces yo creía que no podía, que era débil, que cualquier cosa me dominaba. Hoy día creo que soy fuerte, que me posiciono y soy capaz de combatir con cualquiera. Mi concepto de quién me respalda ha cambiado. Entonces me enseñaron a confiar en Dios. Ahora quizás confíe más en mí mismo, en mis dotes, en mis dones, en mi fuerza, en mis habilidades, que en el Dios que me dio esos dones y esas habilidades. Fijaros, dice en el versículo 10: ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad,
y al que hablaba los restos, abominaron. Es decir, este pueblo, cuando venía Amós o cualquier otro profeta, o cualquiera en la puerta de la ciudad, que era donde se llevaban a cabo los juicios y se dirimían las responsabilidades de uno y de otro, era como el ayuntamiento y el juicio, la puerta, y el juzgado, la puerta de la ciudad. Los ancianos eran los que llevaban a cabo estas tareas, los sabios, los entendidos, los que tenían testimonio entre el pueblo. Si se levantaba alguien íntegro, que decía las verdades, o que llamaba la atención, o que decía algo que no les gustaba, les escocía y no lo soportaban. No querían escuchar lo que venía a decirles, porque ellos sabían que estaban haciéndolo mal, y esa persona venía a decirles lo que estaban haciendo mal, y no lo querían. Es como dice el Señor, ¿no? Amaron más las tinieblas que la luz. Por eso no quisieron recibir al Señor, ¿no? Porque Él era la luz que evidenciaba todas nuestras faltas, ¿no? Pero el hombre amó más las tinieblas que la luz. Al pueblo en aquellos tiempos le ocurría lo mismo. No querían al reprensor y al que hablaba los restos. No lo querían, porque no había integridad. ¿Sabéis? Porque no había integridad. Y con esto el pueblo lo que hacía era recibir cohecho, es decir, recibía dinero para hacer favores, se compraban los jueces, los ancianos, los que tenían el poder, se compraban y hacían injusticia con los pobres. No había integridad. No había integridad. Y nosotros muchas veces, cuando nos planteamos si somos íntegros, lo que pensamos es que si mentimos o no mentimos, si robamos o no robamos, si hacemos algo de lo que tenemos que avergonzarnos, ¿no? Nosotros directamente. Si nosotros somos los que mentimos, robamos, o agraviamos a un pobre, o recibimos soborno, y como no lo hacemos, creemos que somos íntegros. Creemos que somos íntegros, ¿no? Pero fijaros, el pueblo aquí estaba consintiendo todo eso que estaba ocurriendo. El pueblo consentía. No era capaz de levantarse y expresar su desacuerdo con aquello que estaba ocurriendo. Lo consentía. Siempre que tú no fueras uno de los pobres o de los perjudicados, pues como no iba contigo, pues en cierta manera un poco como que nos daba igual, ¿no? Y fijaros, en el versículo 11 y 12 dice: por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no la habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Había, en definitiva, una injusticia social. Había una injusticia social. Los pobres eran siempre los que perdían. Los ricos tenían dinero y compraban a los jueces. Y además ponían unas cargas tremendas sobre los pobres para obtener más de lo que debían. Había una injusticia social en aquel tiempo. Y fijaros, con esto termino, porque la enseñanza es una nada más en esta tarde. Solo una enseñanza. Como he dicho al principio, el pueblo y nosotros podemos estar confiando más en nuestra fuerza que en la fuerza del Señor, viendo cómo tenemos éxito y prosperidad económica y cómo cumplimos con el ritual que creemos que se nos demanda, ¿no? Pero si toleramos la injusticia social, si miramos para otro lado cuando hay personas que no tienen nada, cuando creemos que no es nuestra responsabilidad, sino que quizás es la del gobierno,
la de los que son más ricos que nosotros, o la de Dios mismo, el resolver esa situación porque nosotros no somos Dios. Yo creo que estamos entrando en el mismo pecado que tenía Israel en los tiempos de Amós. Y fijaros, el Señor lo que hace es reclamarle a este pueblo eso concretamente. Eso. Cumplían con todo el ritual, pero había una injusticia social en medio de Israel. Yo quiero que tú te preguntes en esta noche, ¿qué estoy haciendo yo para paliar esa injusticia? Y como he dicho al principio, quizás cumplamos con todos los rituales. Yo voy al culto. Yo participo del culto de oración en mi iglesia. Estoy hablando yo, de José Manuel Pulido. Voy al culto los domingos, participo del culto de oración. Además colaboro en todo lo que puedo, en la enseñanza, en la predicación, en el área social. Doy mi diezmo, mis ofrendas. Estoy metido en una y en otra cosa. Rituales. Puedo llegar a creer que ya con eso pues cumplo. Pero yo no sé qué me pasa. No sé si os pasará a vosotros, pero a mí me ocurre, ¿no? Yo constantemente siento de parte de Dios que no es bastante, que no es suficiente, que no hago todo lo que podría. Que esas cosas que hago lo que hacen muchas veces es justificarme a mí mismo, ¿no? Y decir, estoy haciendo cosas, no es que no haga nada, estoy haciendo cosas. Pero todas esas cosas que estamos haciendo, ¿para quién son? ¿Para justificarnos a nosotros mismos? ¿O realmente para cambiar algo de la realidad que nos rodea, del contexto que nos rodea? Yo quiero que tú te preguntes eso esta noche. Además de haber conseguido llegar hasta aquí y dejar de ser aquella persona débil cuando conociste al Señor y que ahora te sientes más fuerte, a pesar de haber pasado de la ruina, pues la mayoría de nosotros cuando conocimos al Señor, yo creo que la mayoría estábamos arruinados económicamente, de haber pasado a una estabilidad en la que tenemos más o menos lo que necesitamos, razas buenas, razas malas, a pesar de cumplir con todos los preceptos, mandamientos y con todo el ritual que se nos exige o que nosotros nos exigimos a nosotros mismos, a mí hay algo, una pregunta que el Señor hace en el Evangelio de Mateo que me martillea y me bombardea constantemente, ¿no? ¿Y vosotros qué hacéis de más? Porque todo eso es para justificarnos, para complacernos a nosotros mismos. Al menos a mí me ocurre, ¿no? Para justificarme delante de mí mismo. Pero cuando yo voy al Señor, con eso yo no me puedo justificar. Porque el Señor me exige más, ¿no? Siempre que veo a una persona tirada en la calle, alguien que está pasando necesidad o llega a mis oídos personas que lo están pasando mal, yo siento que no estoy haciendo lo suficiente, que podría hacer mucho más y que todo lo que está haciendo de ritual cúltico, si no va acompañado de intentar poner todo de mi parte para combatir la injusticia social, no estaría agradándole al Señor. Que el Señor nos bendiga.